Comenzamos la meditación de esta tarde, de este retiro, en este tiempo pascual, en este mes tan hermoso de mayo dedicado a la Virgen Santísima. Y lo hacemos contemplando el misterio de la resurrección del Señor, misterio que es el fundamento de nuestra fe. Como dice el apóstol San Pablo, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Creemos en Jesús y que ha resucitado venciendo a la muerte y al pecado. Y es en esta fe, en la resurrección de Jesús, donde se fundamenta nuestra esperanza ahora actual en el perdón de nuestros pecados, porque con la resurrección de Cristo podemos obtener el perdón, la misericordia, la absolución de nuestras culpas, y esperanza que se proyecta hacia la eternidad para después de nuestra muerte, que si bien todos hemos de someternos a esa ley de la muerte no tiene la última palabra porque tenemos la esperanza de la resurrección. Como Cristo ha resucitado, también nosotros participaremos de esa resurrección. La resurrección de Cristo nuestro Señor es el fundamento de nuestra fe, porque la resurrección es la confirmación de su divinidad. El mayor milagro que Cristo realiza es su propia resurrección. Y ahí se nos muestra que Él es de Dios, que no es meramente un hombre bueno, un hombre espiritual, o como dice ahora un Pablo de Ors, un sacerdote que está un poco para allá, hereje, que Jesús era un yogi, ¿no? Un hombre que tenía una relación especial con Dios. No, Jesucristo no es meramente un hombre. Jesucristo es verdadero hombre, pero verdadero Dios. Y la resurrección es la prueba principal de que Él era Dios. Es la confirmación divina, ¿no? La resurrección del Señor es fundamento de nuestra fe, fundamento también de nuestra esperanza y de nuestra alegría. En medio del caminar de nuestra vida, en medio de este valle de lágrimas, en esta mala noche, en mala posada, como diría Santa Teresa de Jesús, tenemos la esperanza de poder participar un día también nosotros de esa resurrección que Cristo nos ha obtenido para sí, pero que va a hacernos a nosotros partícipe. Y es el fundamento también de nuestra caridad. Jesucristo nos ama, sigue amándonos, no cambia, su amor no cambia, es eterno, y desde la eternidad, con su cuerpo glorioso en el cielo, Él sigue amándonos y sigue atrayéndonos hacia sí, sigue buscando que le amemos, ¿no? A lo largo de la historia no han faltado quienes han negado la verdad acerca de la resurrección. Desde aquellos soldados que fueron pagados por los judíos para que dijesen que los discípulos habían robado el cuerpo, también actualmente los teólogos de frontera, que podemos decir herejes, explican la resurrección como una proyección de la primera comunidad cristiana sobre el Jesús histórico. La resurrección para ellos es el recuerdo, es el sentido, vamos a decir, espiritual místico de aquello que vivieron con Jesús a lo largo de los 3 años de vida pública. Pero no es un acontecimiento histórico que Cristo haya resucitado, que su cuerpo haya recibido nuevamente la vida y haya entrado no solamente una revivificación como la de Lázaro, la hija de Jairo o el hijo de la viuda de Naín, sino que ha recibido esa eternidad, esas cualidades de cuerpo resucitado que ya no muere más. Los que quieren negar la resurrección de Jesucristo, en definitiva, lo que rechazan es que Jesucristo sea Dios y que, siendo Dios, sea el Salvador de los hombres. El domingo pasado, el segundo domingo de Pascua, se nos presenta ese evangelio de la duda de Tomás. El contexto histórico lo recordamos en la tarde del domingo de Pascua.
Jesucristo se aparece en el cenáculo a los apóstoles que estaban llenos de miedo, atemorizados. Habían pasado solamente 2 días desde la pasión y tenían miedo a terminar como su maestro, a ser capturados, a ser juzgados y a ser ejecutados, ¿no? Como colaboradores de aquel que había sido o que se había proclamado rey de los judíos y que había terminado en la cruz. Estaban llenitos de miedo y de temor. Estaban los 10 apóstoles. Judas se había ahorcado, desesperado de su salvación, del perdón de Dios, y Tomás no estaba con los demás apóstoles, estaban solamente 10 de ellos, ¿no? Y Jesús se les aparece, se manifiesta a ellos, les saluda con ese saludo de paz a vosotros, les muestra sus llagas y los reconocen, ¿no? A los 8 días, el domingo siguiente, es decir, el domingo pasado, domingo Inalvis, Jesucristo se vuelve a aparecer en el cenáculo, estando cerradas las puertas, y va directamente a Tomás, porque los apóstoles, los otros 10, le habían dicho: mira, se ha aparecido el Señor resucitado. Y Tomás le había manifestado su incredulidad, ¿no? Si no meto mi dedo en los agujeros de las llagas y mis manos en la llaga del costado, no creeré. Y Jesús, en esta segunda aparición en el cenáculo, directamente se dirige a Tomás, ¿no? Aquí tienes, Tomás, mis manos, aquí tienes mi costado, mete tu dedo, mete tu mano, cree y no seas incrédulo, ¿no? Bien. Nosotros estamos llamados a confesar a Cristo resucitado como Santo Tomás, reconocerle Señor y Dios de nuestra vida, ¿no? Estamos invitados a tocar esas llagas de Cristo, pero esto ha de ser a través de la forma que Jesús quiso mostrarse a sus discípulos. Enseñaba el Papa Benedicto XVI, la duda de Tomás: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. En el fondo, esta duda de Tomás, estas palabras, ponen de manifiesto la convicción de que a Jesús ya no se le debe de reconocer por el rostro, sino más bien por las llagas. Tomás considera que los signos distintivos de la identidad de Jesús son ahora sobre todo las llagas, en las que se revela hasta qué punto nos ha amado. En esto el apóstol no se equivoca, ¿no? Me gusta mucho este enfoque del Papa Benedicto XVI sobre la duda de Tomás, porque normalmente se nos presenta como el escéptico, como el que no quiere creer, como el que duda. Y si lo leemos de otra manera, es decir, cuando Tomás expresa esa duda de que él quiere ver a Jesús, pero quiere ver al Jesús que realmente ha dado la vida por sí, por él, ¿no? Como San Pablo, me amó y se entregó por mí, ¿no? Santo Tomás quiere ver a Jesús, el Jesús que ha sido crucificado por él, que ha muerto en la cruz, que ha padecido, ¿no? No es simplemente la duda escéptica de si no veo, no creo. Bien, pues quisiera que nos detuviésemos en esta tarde en estas llagas de Jesús resucitado. Tomás, para adorar, para encontrar a Dios, al Hijo de Dios, tuvo que meter el dedo en aquellas llagas, meter la mano en el costado. Y este es el camino que nosotros hemos de seguir también para reconocer a Cristo y creer en Él. Tomás no puede creer en otro resucitado que no sea el que ha sido crucificado, porque hay falsos resucitados, porque podemos hacernos imágenes falsas de Dios, falsas imágenes de Dios. A Dios solamente tenemos un camino por el que ir, y este es Jesucristo. Él nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Bien, comprendemos una sola mirada a la historia de la Iglesia, a la historia de la teología y al mismo tiempo a la historia de las herejías, a la misma realidad que a veces nos rodea de personas que dicen ser creyentes,
y vemos las desfiguraciones que hay de Jesús, ¿no? No es el Jesús del Evangelio, no es el Jesús que nos han predicado los apóstoles, no es Jesús el que ha sido transmitido por la Iglesia de generación en generación. Nos hemos fabricado de un Jesús idolátrico, una imagen de Jesús falsa. Conocer a Jesús, el del Evangelio, Jesús verdadero, ¿no? Ya digo que hay falsas imágenes de Jesús, hay falsas imágenes también de Jesús resucitado, ¿no? Y podemos pensar en un Jesús triunfalista, ¿no? En un Jesús resucitado, triunfante de la muerte, pero que no es el Jesús que quiso pasar por la pasión, ¿no? Es el Jesús del que hablan algunos, ¿no? Que conlleva una vida sin problemas, sin dolor, sin sufrimiento, ¿no? Un Jesús en el que todo es éxito, bienestar, comodidad. Un Jesús que nos proporciona la felicidad inmediata en este mundo, aquí abajo. Una felicidad individual, una felicidad egoísta, egocéntrica. Es el Jesús que siguen muchos cuando las cosas van bien. Es el Jesús que aclaman muchos cuando no tienen problemas ni dificultades. Es el Jesús al que no cuesta seguir porque todo es fácil, todo es llano, no tiene dificultades. Pero cuando llegan los problemas, cuando llegan las dificultades, cuando llegan las contradicciones, se escandalizan, niegan a este Jesús, ¿no? Un Jesús, vamos a decir, triunfador, triunfalista, ¿no? Pero en un sentido no de la fe de triunfar sobre la muerte y el pecado, sino de ese bienestar de aquí abajo. Hay otra imagen, ¿no? Falsa de Jesús, ¿no? Y es la de Jesús revolucionario, ¿no? Que muchos predican, que muchos hablan, que muchos dicen creer en él. Es el Jesús que es muy mundano, muy nuestro, ¿no? Muy de aquí abajo de nuestros problemas. Un Jesús muy político, un Jesús muy filantrópico, ¿no? Filántropo, perdón. Es un Jesús que nos habla de solidaridad, de encuentro, de fraternidad, de igualdad. El Jesús de los valores. Es el Jesús que quiere acabar con el hambre en el mundo, el Jesús que lucha ante la injusticia del mundo. Es el Jesús de las causas sociales, de la lucha por el pacifismo, etc., ¿no? Un Jesús demasiado humano, un Jesús nada divino. Un Jesús demasiado humano, un Jesús nada divino. Es el Jesús de la ecología, ¿no? Que ahora está tan de moda en los discursos eclesiásticos, ¿no? Hemos dejado de predicar el Evangelio y hablamos ahora de ecología, ¿no? Este Jesús no es el Jesús resucitado, no es el Jesús que conoce Tomás, no es el Jesús del Evangelio, ¿no? En todas estas cosas puede haber ciertos aspectos buenos, pero tenemos que ir al meollo, al centro, a lo verdaderamente importante, ¿no? Y hay también otro tipo de Jesús, un Jesús, vamos a decir, místico, un Jesús alienado, un Jesús que está tan alto, que, vamos a decir, se difunde, ¿no? En una forma etérea de algo que es inalcanzable. Este Jesús místico, le llamo yo, es un Jesús muy elevado, demasiado elevado, un Jesús espiritual que poco tiene que ver con nosotros, un Jesús desencarnado que nada tiene que ver con nuestra vida, un Jesús que parece más una idea proyectada de algo elevado, pero que en definitiva no tiene nada que ver con la realidad de ese Jesús que se encarna, que se hace hombre, que vive como nosotros, que sufre como nosotros, que pasa hambre como nosotros, que padece en la cruz y que finalmente resucita, ¿no? Este es el Jesús más bien de de filosofías orientales, ¿no? O estoicas, que buscan la paz con uno mismo, el encuentro interior, la liberación de la parte negativa que pueda haber con nosotros. Jesús quiso aparecerse con sus llagas,
Quiso aparecerse con las llagas de su pasión, con las heridas en sus manos y en sus pies. Las llagas de Jesús nos hablan de algo y nos hablan de una vida, nos hablan de un sufrimiento, nos hablan de la cruz, ¿no? Son fruto de la crucifixión. Dice el Evangelio que cuando llegaron al lugar de la calavera, lo crucificaron allí y con él a dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. San Juan nos dice que tomando a Jesús, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo significa Gólgota, se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio a Jesús. Esas llagas de Jesús, fruto de la crucifixión terrible, pena, es anunciada por el Salmo 21, ¿no? Me rodea un montón de perros, una banda de criminales me acomete, taladran mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos. No me pierden de vista, me vigilan, se reparten mi ropa y se sortean mi túnica. Jesús quiso quedarse con esas llagas, fruto del martirio de la crucifixión. Esas 5 llagas, una en cada mano, una en cada pie, y la del costado abierta por la lanza del soldado Longino, ¿no? Es cierto que en el cuerpo de Jesús todo era una llaga, fruto de la flagelación y de los diferentes tormentos, bofetones, golpes que le dieron, caídas, ¿no? El Señor era una llaga viva, ¿no? Simplemente el estudio de la sábana santa, esos golpes que le dieron con el flagelo, ¿no? Que le arrancaba, ¿no? Piel, carne y nervios, ¿no? Porque tenían unas puntas de acero, ¿no? Que se clavaban y al arrastrar arrancaban, ¿no? La piel, pues nos dan la idea de que el cuerpo del Señor estaba totalmente hecho una llaga. El Señor resucita y resucita con un cuerpo hermoso, glorioso, con un cuerpo lleno de salud, pero también quiso quedarse con esas 5 llagas. Y al contemplar estas 5 llagas, recordamos que el misterio de la resurrección está vinculado al misterio de la muerte, de la cruz, ¿no? Van unidos, son misterios inseparables. Por su muerte nos libera del pecado, por su resurrección nos abre el acceso a una vida nueva. Así se dice tomando las palabras del apóstol, ¿no? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas, ¿no? La misma vida del cristiano, San Pablo la entiende con esta realidad de la muerte y la resurrección. Hemos de morir al hombre viejo, hemos de resucitar conforme al hombre nuevo que es Cristo, ¿no? El mismo hecho de la práctica bautismal, cuando se hacía en esas pequeñas piscinas, ¿no? Que tenían 3 o 7 escalones, al descender a las aguas significaban la muerte, ¿no? El salir de aquella agua significaba la resurrección. La vida cristiana, en definitiva, consiste en esto, ¿no? Es la ascesis que dura toda la vida. Morir al hombre viejo con sus apetencias, con sus concupiscencias, y resucitar al hombre nuevo, a Jesucristo, mediante las virtudes, ¿no? En la imagen de Jesús crucificado se revela el misterio de la muerte del Hijo como supremo acto de amor, fuente de vida y salvación para la humanidad de todos los tiempos. Dice San Pedro en su carta, en sus llagas, sus heridas, hemos sido curados. Podemos pensar, ¿cómo miro yo al crucificado? ¿Cómo miro yo a Jesús en la cruz? ¿Lo miro simplemente como una obra de arte para ver si es bello o no? ¿O miro al interior? ¿Entro en las llagas de Jesús hasta poder alcanzar su corazón? ¿Miro el misterio de Dios aniquilado hasta la muerte
como un esclavo, como un criminal, como el peor de los bandidos? Hemos de mirar el crucifijo, pero hemos de mirarlo con la mirada de fe, con la mirada interior. Esto lo expresa la devoción cristiana, ¿verdad?, mediante la adoración de esas 5 llagas, ¿no?, rezando un Padre Nuestro en cada una, ¿no? Y esto es el deseo de entrar dentro de esas llagas y aprender a ver lo que nos enseñan. Aprendemos la gran sabiduría del misterio de Cristo, la gran sabiduría de la cruz, que es escándalo para los judíos y necedad para los griegos, ¿no? Escándalo para los judíos y necedad para los griegos. Sigue siendo motivo de escándalo la cruz y sigue siendo motivo de desprecio, ¿no?, considerada necedad para muchos, ¿no?, porque nosotros seguimos al que ha sido crucificado. Nosotros seguimos a Jesús, el Hijo de Dios, que ha sido crucificado, es decir, que ha sido derrotado, que aparentemente ha sido, vamos a decir, ha fracasado. Nosotros seguimos al crucificado y no debemos olvidarlo. No debemos olvidarlo, sobre todo cuando nos vienen las tentaciones de ese falso Jesús triunfalista, de ese Jesús, vamos a decir, tan elevado que nada tiene que ver con nosotros, e incluso de ese Jesús, ¿no?, que se dedica a la lucha social, ¿no? Nosotros seguimos al crucificado, ¿no? Las llagas manifiestan que el resucitado es el mismo que quiso morir por nosotros en la cruz. Por eso podemos cantar las palabras tomadas del apóstol San Pablo, que la Iglesia nos hace repetir el día del Jueves Santo, entre otros días, ¿no?, en el introito de la misa. Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En Él está nuestra salvación, nuestra vida, nuestra resurrección. Él nos ha salvado y liberado. Santa Teresa de Jesús tiene esa poesía tan hermosa, ¿no?, que ha sido musicalizada en varias versiones y que nos habla de ese misterio de la cruz, ¿no?, de que la cruz es motivo de gloria para nosotros. En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. En la cruz está el Señor de cielo y tierra, y el gozar de mucha paz aunque haya guerra. Todos los males destierra en este suelo, y ella sola es el camino para el cielo. De la cruz dice la esposa a su querido, que es una palma preciosa donde ha subido, y su fruto le ha sabido a Dios del cielo, y ella sola es el camino para el cielo. Es una oliva preciosa, la Santa Cruz, que con su aceite nos unta y nos da luz. Alma mía, toma la cruz con gran consuelo, que ella sola es el camino para el cielo. Y siguen, ¿no?, otros versos. Podemos preguntarnos por qué Jesús quiso quedarse con las llagas después de su resurrección. Y no es una pregunta que yo me haga aquí y que nadie se haya hecho antes, ¿no? Es una pregunta que ya muchos otros se han hecho antes. Y sobre todo, pues Santo Tomás, con esa maestría, con ese don, ¿no?, de sintetizar y resumir, nos da las razones por las que Jesús quiso quedarse con las llagas de su pasión. La primera de ellas es porque Jesús quiso manifestar que Él no despreció la naturaleza humana que Él había tomado en su encarnación. Él amó nuestra naturaleza, la creó, la asumió como suya, con todos sus límites. Su pasión y su muerte son el ejemplo de que asumió verdaderamente la humanidad, nuestra naturaleza humana, y la elevó, la glorificó. Por eso la Iglesia canta en la noche de Pascua ese «Oh feliz culpa», ¿no?, siendo el pecado lo que más aborrece Dios nuestro Señor y odia y detesta, ¿no? Pero por el pecado de Adán merecimos tan gran Redentor y fueron mayores los bienes que nos han venido por la redención
que por la misma creación. Entre ellos, la divinización de nuestra naturaleza. Él se hizo hombre para hacernos a nosotros Dios. Por medio de su muerte y resurrección, Cristo nos hace partícipes de esa vida divina. Enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. El cuerpo resucitado con el que se presenta ante los discípulos es el mismo que ha sido martirizado y crucificado, ya que sigue llevando las huellas de su pasión. Este cuerpo auténtico y real posee, sin embargo, al mismo tiempo las propiedades nuevas de un cuerpo glorioso, que son, las estudiábamos en el Catecismo, impasibilidad, sutileza, agilidad y claridad. Ya no puede padecer, tiene el dominio el alma sobre el cuerpo, se puede mover a donde quiera y resplandece con una luz particular, ¿no?, que fue adelantada en aquel misterio de la transfiguración. El cuerpo de Jesús no está situado en el espacio ni en el tiempo, pero puede hacerse presente a su voluntad donde quiere y cuando quiere, porque su humanidad ya no puede ser retenida en la tierra y no pertenece ya más que al dominio divino del Padre, ¿no? El cuerpo resucitado del Señor, unido a su alma y a la segunda persona de la Santísima Trinidad, está en la eternidad. Y en la eternidad, en el mundo de Dios, no hay espacio ni tiempo. Todas estas cosas se nos escapan un poco a nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque nosotros estamos continuamente limitados al espacio y al tiempo. Estamos aquí, ahora sentados en la iglesia del convento, y no podemos estar en el refectorio en nuestra celda, ¿no? Entonces, estas claves de espacio y de tiempo en las que nosotros vivimos, pues lógicamente nos cuesta entender cómo el Señor, fuera de ello, pues está presente, está resucitado, ¿no? Está resucitado, ¿no? Es algo importante recalcar, ¿no?, y las apariciones del resucitado nos lo dirán, que es cuerpo real, que es un cuerpo real de carne y hueso. Tomás toca esas llagas de las manos, Tomás toca esa llaga del costado. Jesús, cuando se aparece a los apóstoles, es cierto, aparece en medio del cenáculo sin que se abran las puertas, traspasa el espacio físico, pero el Señor come con ellos, parte el pan, no es un fantasma. Él les insistirá continuamente, ¿no?, que no es un fantasma, que es real, que está ahí con ellos. Bien. Por esta razón, Jesús resucitado es soberanamente libre de aparecer como quiere. El cuerpo de Jesús se llena del poder del Espíritu Santo. Participa de la vida divina en el estado de su gloria, tanto que San Pablo puede decir que Cristo es el hombre celestial. Por tanto, Jesucristo resucita porque no desprecia aquello que asumió en su resurrección. Y ahí se desvanecen todas las mentalidades gnósticas, idealistas, platónicas, que desprecian la realidad del cuerpo, ¿no? Porque siempre tenemos, pues el hombre es así, ¿no? Siempre vamos de un lado para otro, nunca tenemos un término medio, ¿no?, que es el término de la virtud, ¿no? Si por un lado hay un exceso de culto al cuerpo en nuestra realidad actual, en nuestra sociedad actual, por otro lado también se manifiesta un desprecio al cuerpo, ¿no?, con el descuido, la desatención, incluso con el drama actual, ¿no?, de que ciertas personas afirman que no son lo que su cuerpo les dice, son otra cosa, ¿no? Yo no soy mujer o hombre por mi cuerpo, sino lo que yo me percibo, lo que yo siento, ¿no? Esto a lo largo de la historia ha tenido diferentes transformaciones, ¿no? Pero también incluso en ese sentido, dentro de la práctica de la vida cristiana, de la vida religiosa, puede haber un desprecio del cuerpo en el descuido que le hagamos de él, ¿no? Si bien sabemos que el cuerpo es mal dueño, ¿no?, es mal señor, ¿no?, que siempre nos va a pedir más, ¿no?, nos va a exigir más de lo que le damos, ¿no? Si le damos descanso, va a pedir siempre más descanso. Si le damos comida, va a pedir más comida. Si le damos regalo, va a pedir más regalo siempre, ¿no? Porque el cuerpo siempre tira hacia abajo, ¿no?
Pero en este sentido, la naturaleza humana, cuerpo y alma, tiene valor a los ojos de Dios. Él no lo desprecia, sino que lo redime, lo eleva y lo quiere glorificar, ¿no? Bien. La segunda razón por la que Jesús se queda con sus llagas, las llagas de crucificado, son la manifestación del trofeo de su victoria, ¿no? Cuando los generales conquistaban una ciudad, pues normalmente siempre cogían algunos bienes, algo representativo de aquella ciudad y se quedaba con ello, ¿no? Como símbolo, trofeo de que habían conquistado, ¿no? Aquella ciudad o aquel lugar, aquel territorio que les era, vamos a decir, hostil, ¿no? Recordemos, ¿no? Pues ahora se me ha ido el nombre, ¿no? El óvulo, no, esto de los egipcios, que está en el Vaticano, ahora se me ha ido la palabra, ¿no? Esa columna, ¿no? de los egipcios que se trajo en el Imperio Romano, ¿no? A Roma como trofeo, ¿no? De que el Imperio Romano había llegado a dominar, ¿no? A conquistar el gran imperio, ¿no? De los faraones, ¿no? Es en definitiva el coger una prenda, ¿no? Como símbolo de ese trofeo. Cristo, de esa lucha, de ese combate que tiene por nosotros en la cruz contra Satanás, contra el pecado, ¿qué trofeo coge? Quiere quedarse con las marcas, las llagas, ¿no? De su combate, ¿no? De su muerte, de su crucifixión, de su lucha, ¿no? Es también en los militares mayores, ¿no? Aquellos que eran verdaderamente soldados, ¿no? Por Dios y por su patria, ¿no? Pues esas llagas, esas cicatrices, ¿no? De los combates eran su honor, ¿no? Presumían. Ahora pues la gente presume de los tatuajes que se hacen, ¿no? Pero antiguamente, pues eso, el que se había quedado bizco, ¿no? Por un tiro o por un golpe o el que le había tenido que amputar, ¿no? Era como un trofeo, ¿no? De ese combate al que se había ofrecido, ¿no? Por su patria o por valores más altos, ¿no? Las llagas de Cristo son el trofeo de su victoria. Son llagas, pero son gloriosas. Él se presentó a la batalla, luchó, fue herido por nosotros. Y estas cicatrices hablan más de su gloria que si tuviese su cuerpo intacto, ¿no? Su cuerpo intacto, de que no padeció por nosotros. Ya sabéis, lo hemos estudiado algunas veces en las clases, ¿no? Con el tema de las herejías cristológicas, cómo en los primeros siglos había herejes que afirmaban que Jesucristo había estado en la cruz, pero no concebían que Dios pudiese sufrir. Claro, Jesús sufre en su humanidad. Y por tanto llegaban a afirmar que Jesús en la cruz estaba haciendo un teatro. Él realmente no estaba sufriendo, ¿no? Sino que estaba haciendo como un teatro para manifestarnos, ¿no? Lo grave que era el pecado, pero que era inconcebible que Dios sufriese, ¿no? Nosotros podemos decir que Dios sufrió y que Dios murió por nosotros en la cruz, ¿no? Porque no hay esa disociación, no hay esa ruptura en Jesucristo. Él es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Dicen San Agustín, que también los mártires resucitarán con las cicatrices de sus heridas, como signo de la gloria obtenida, ¿no? Jesucristo se entregó no por su gloria, sino por obediencia al Padre, por amor nuestro, para redimirnos. Esta idea de San Agustín me parece bellísima, ¿no? Y ha sido, expresada, ¿no? En el arte cristiano, ¿no? Cuando vemos las imágenes, los cuadros de nuestros mártires, ¿cómo aparecen? Sí, con ciertos signos de glorificación, lógicamente, pero ahí están con sus llagas, ¿no? Una Santa Águeda, ¿no? Con esa bandeja y sus pechos que fueron cercenados, ¿no? Una Santa Lucía con su bandeja, con los ojos que le fueron quitados, ¿no? Un San Sebastián, ¿no? Con las llagas de esas flechas que le fueron lanzadas, ¿no? Murió aseteado, ¿no? San Bartolomé Apóstol, me viene ahora a la cabeza, ¿no? Que fue despellejado, con su cuchillo, ¿no? Símbolo de su pasión. Así los mártires los representamos
en la imaginería religiosa, resucitarán también con esas llagas gloriosas. Esta idea me parece muy bonita y la traeremos después al final, ¿no?, de esta plática. Bien. Tercero, Jesús quiso quedarse con las llagas de su pasión para confirmar nuestra fe. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Con su resurrección no se mezclan ni se confunden sus naturalezas. Resucita como hombre, pues como Dios nunca ha muerto. Como Dios vive para siempre y no podía morir, y en su estado resucitado sigue siendo verdaderamente hombre. En su estado de gloria, Jesucristo es verdadero hombre. Y esto es hermosísimo, porque en Dios está la humanidad. Esto antes del misterio de la encarnación y de la resurrección no existía, no era. Dios feliz en sí mismo, Trinidad de personas, no tenía al hombre consigo. Ahora, tras la resurrección y la ascensión, la humanidad está en el misterio de Dios, porque la segunda persona de la Trinidad está resucitada, tiene un cuerpo humano, un alma humana, y viven eternamente, ¿no? Esto es hermosísimo, ¿no? Porque con Él, como dice esa antífona de la tomada de la Escritura, ¿no? Con Él llevó cautivos, ¿no?, nuestra humanidad, ¿no? Jesucristo, al ascender a los cielos, lleva esa primicia de lo que es la humanidad, que será glorificada, participante de la eternidad de Dios, del cielo, de la bienaventuranza de los santos. Jesucristo presenta sus llagas como prueba de su resurrección. A los apóstoles les dice: mirad mis manos y mis pies. El Señor le podía haber dicho: mirad mi cara, qué guapo soy. No. El Señor le podía haber dicho: escuchad mi voz, la habéis escuchado durante tres años, ¿no? Mirad mi túnica, ¿no? ¿Qué les dice el Señor a los apóstoles tras su resurrección? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo, el que ha sido crucificado por vosotros. A Tomás le dice: trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano, métela en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente, ¿no? Y afirma San Gregorio: siendo Tomás reducido a creer tocando las heridas, nuestra mente desecha toda duda y se confirma en la fe, ¿no? Teniendo que Tomás meter ahí sus dedos, se desvanece toda duda, ¿no?, y se nos mueve a nosotros a la fe. Creo que es el mismo San Gregorio que dice que fue para nosotros más provechosa la duda de Tomás que la fe de los otros discípulos que no manifestaron su duda, ¿no? En el sentido de que al manifestarse así al Señor y decirle a Tomás: toca, aquí estoy, soy yo, pues nosotros nos vemos confirmados en esa fe y recibimos esa bienaventuranza que el Señor pronuncia también. Bienaventurados los que crean sin haber visto, ¿no? Somos nosotros. No hemos visto al Señor, no hemos vivido con Él, no hemos sido testigos presenciales de su muerte ni de su resurrección, pero creemos en Él. Somos bienaventurados y recibiremos el premio de la fe. Las llagas gloriosas de Cristo nos hablan de nuestra propia resurrección y hacen que mantengamos la esperanza en medio de la lucha. Pensemos como los mártires, contemplando las heridas gloriosas de Cristo, son capaces de soportar el tormento y entregar su vida por la esperanza en que resucitarán gloriosos, ¿no? En la resurrección de Cristo, en esas llagas gloriosas del Señor, los mártires encontraron la fuerza para renunciar al don de la propia vida en favor del testimonio de la fe por Jesucristo, ¿no? Esas palabras tan hermosas, ¿no?, del martirio de los macabeos, ¿no? Tú, malvado, nos borras de la vida presente, pero el Rey del mundo nos resucitará a una vida nueva y eterna, a quienes hemos muerto por sus leyes. De Dios he recibido estos miembros, dice otro de los hermanos, y por sus leyes los desprecio, porque espero obtenerlos nuevamente de Él. Y dice otro: es preferible morir a manos de los hombres con la esperanza de que Dios da de ser
con la esperanza de que Dios da de ser resucitados de nuevo por Él, que Dios va a resucitar de nuevo por Él. Para ti, en cambio, no habrá resurrección de vida, ¿no? Jesucristo, en cuarto lugar, quiso quedarse con las llagas de su pasión como un memorial, como un recuerdo eterno, ¿no? Mostrándolas eternamente al Padre. Hay un cuadro preciosísimo, se representa, esta escena, ¿no?, de Jesús de rodillas sobre la bola del mundo, mostrando ante el Padre eterno las llagas gloriosas, ¿no? Es lo que nos recuerda también el sacerdote, ¿no?, siempre celebrando la Santa Misa, esa posición sacerdotal con las manos extendidas, ¿no?, en señal de esas llagas de Cristo, ¿no?, intercediendo, abogando por nosotros ante el Padre, ¿no? Son las llagas que calman la ira, ¿no?, la ira de Dios ante el pecado de la humanidad. Se cumplen así las palabras, ¿no?, del apóstol San Juan, que nos dice, ¿no?, si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. El Padre eterno, contemplando las llagas de su Hijo, se acordará eternamente de su alianza de reconciliación. Pues estas heridas hacen que Cristo pueda interceder confiadamente ante el Padre. Y ellas piden misericordia, ellas gritan misericordia en favor de los hombres por nuestros pecados, pidiendo a la justicia divina misericordia. Dice la carta a los Hebreos: teniendo puesta al sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firme la fe que profesamos. Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. Jesús quiso quedarse con sus llagas también para recordar Él mismo en la eternidad el amor que nos tiene, porque Él siempre está solícito por nosotros. Y esas llagas de sus manos y de sus pies que las tiene por toda la eternidad en la gloria, hacen que se cumpla así la profecía de Isaías. ¿Acaso olvida una mujer a un niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas llegasen a olvidar, yo no te olvido. Míralo, dice el profeta, en las palmas de mis manos te tengo tatuada. Tus muros están ante mí perpetuamente, ¿no? En las llagas de mis manos os tengo tatuadas, ¿no? Esas llagas que Jesucristo tiene en sus manos, en su costado, en sus pies, le recuerdan lo que ha padecido por cada uno de nosotros, por mí en particular, porque todos podemos decir lo de San Pablo: me amó y se entregó por mí. Jesucristo quiso quedarse con esas llagas para memorial, recuerdo, signo para nosotros del amor que nos tiene. Sus llagas nos recuerdan el precio carísimo de la redención. No hemos sido comprados a precio de oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, Cordero sin tacha y sin mancha, mediante la sangre del Cordero. Por la llaga de su costado entramos en el corazón de Dios. Sus entrañas de misericordia están permanentemente abiertas para nosotros, para que entremos en ellas. Dice Benedicto XVI: aquellas mismas llagas del crucificado se han vuelto, en el encuentro con el resucitado, en pruebas de un amor victorioso. Estas llagas que Cristo ha contraído por nuestro amor nos ayudan a entender quién es Dios, ¿no? Ese Dios que muere por nosotros, ese Dios que está dispuesto a perdonarnos siempre, ¿no? Memorial para nosotros, recuerdo de su amor para nosotros, también recuerdo de la gravedad de nuestro pecado. Ha sido nuestro pecado el que ha perforado el cuerpo de Cristo. Hemos sido nosotros el que hemos hecho de Cristo una llaga,
Hemos sido nosotros los que le hemos azotado, lo que hemos herido, lo que hemos golpeado, los que le hemos crucificado. Como dice el cántico del siervo de Isaías, Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestra iniquidad. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y sus heridas nos han sanado. Jesucristo ha querido quedarse con sus llagas de crucificado para que nosotros, viéndolo a Él, le presentemos también nuestras llagas, ¿no? Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores. Afirma el Papa Benedicto XVI, solo un Dios que nos ama hasta cargar con nuestras heridas y nuestro dolor, sobre todo el dolor inocente, es digno de fe. Este Dios que ha querido cargar con nuestras propias llagas, con nuestras propias heridas. Y la herida principal, más importante, herida de muerte, que es la del pecado. Esto lo tienen muy alto, ¿eh? Finalmente Jesucristo se queda con sus llagas para alegría de los justos y terror de los condenados. Lo afirma San Agustín. Cuando Cristo venga en gloria para juzgar a vivos y muertos en el juicio final, se hará presente ante los condenados diciéndole: «He aquí el hombre que habéis crucificado. Ved sus heridas, las que le habéis hecho. Reconoced el costado que habéis taladrado, que por vosotros y para vosotros ha sido abierto, y sin embargo no habéis querido entrar, no habéis querido aceptar, no habéis querido confesar vuestras culpas», ¿no? Y en cambio los justos se alegrarán ante la contemplación de las llagas gloriosas de Cristo y podrán cantar: «Digno es el Cordero de recibir el honor y la gloria», ¿no? La riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza, ¿no? Ese cántico que profieren en el Apocalipsis, ¿no? Los redimidos, los salvados. Porque con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. ¿Cómo puedo yo entrar hoy en las llagas de Jesús? ¿Cómo puedo encontrar hoy esas llagas de Cristo? Nosotros no podemos verlas como las vio Tomás, con los ojos de la carne, ¿no? Las llagas de Jesús nosotros tenemos que encontrarlas hoy en los otros Cristos que hay en el mundo, ¿no? Y son las llagas de nuestros prójimos, las heridas, ¿no?, del hombre de hoy, ¿no?, en las que Jesús se identifica. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis en la cárcel y vinisteis a verme, ¿no? Nosotros estamos llamados a, como el buen samaritano, recoger a ese hombre tirado al borde del camino, que los bandidos lo han maltratado, recogerlo, curarlo, sanarlo, subirlo sobre nuestro pollino y llevarlo a la posada, ¿no? Las llagas de Jesús nos invitan a la práctica de las obras de misericordia. Es necesario, por tanto, salir de nosotros mismos, salir de nuestra propia comodidad, de nuestro estado de paz solitaria interior que nos hace ajenos al mundo de hoy y a su problemática, ¿no? Incluso dentro de nuestra vida monástica, dentro de la vida religiosa, podemos aislarnos de la realidad del mundo y podemos desinteresarnos de los problemas que hay en el hombre de hoy. Pero no, tenemos la llamada, ¿no?, a reconocer a este Cristo crucificado, que hoy sigue presente en medio de nuestro mundo, con sus llagas y con sus heridas, ¿no? Nosotros hemos de reconocer hoy las llagas visibles de Cristo en su cuerpo místico, que es la Iglesia, en aquellos hermanos que tienen hambre, sed, que están desnudos, humillados, esclavizados, que se encuentran en la cárcel, en el hospital, solos, abandonados, en aquellos que se sienten o que se encuentran, ¿no?, en medio de la enfermedad, del dolor, de la incomprensión, de la depresión. Nosotros hemos de tocar esas llagas, hemos de acariciarlas, y a través de ellas es posible adorar al Dios vivo en medio de nosotros, ¿no?
Le preguntaban a Madre Teresa de Calcuta cómo era capaz, ¿no?, de besar a un leproso, ¿no?, cuando es una enfermedad contagiosa. Y ella decía: yo no soy capaz de besar al leproso, beso en él a Jesús, algo así, ¿no? Veo en él a Jesús y por eso soy capaz de besarle, ¿no?, de besar esas llagas. No podemos quedarnos con esas imágenes desfiguradas de Jesús, sino en esas imágenes verdaderas de Jesús que están a nuestro lado. Y ustedes, como religiosas de clausura, pues lógicamente desde la realidad de aquí, pero asumiendo también todo ese dolor, todo ese sufrimiento, todas esas heridas de nuestro mundo actual, en su oración, en su mortificación, en su sacrificio, en su ofrecimiento de obras, en esta vida escondida, ¿no?, y queriendo consolar a Cristo, ¿no?, que sigue sufriendo. La idea de la reparación, ¿no?, de la reparación. Ustedes han escogido la mejor parte, ¿no?, pero una parte que lógicamente tiene también esa mejor forma de hacer que incluso ir a sanar la herida física, ¿no?, de un enfermo, ¿no?, a través de la oración, a través de la unión, a través del sacrificio, a través de la mortificación, a través de la reparación. Finalmente, les pregunto, estas llagas de Jesús, ¿qué tienen que ver con nuestra vida, ¿no? Hoy se habla mucho, ¿no?, de heridas en la psicología y en el lenguaje, vamos a decir, psicológico, pues se habla mucho de heridas, ¿no?, de aquellas heridas de la vida, de la infancia, los traumas, etcétera, que nos acompañan, ¿no?, a lo largo de nuestro caminar en este mundo, ¿no? Pero por eso quería retomar esa idea tan hermosa, que los mártires resucitarán también con sus llagas, con las heridas de sus martirios, ¿no?, y serán el motivo de su triunfo, ¿no?, el botín de su conquista, ¿no? Nosotros también hemos de recordar que nuestra vida, en definitiva, es una vida de crucifixión, ¿no?, de muerte a ese hombre viejo y de resurrección. Nosotros tenemos heridas. Dice el señor arzobispo que el sufrimiento es patrimonio universal, ¿no? El sufrimiento, el dolor, es patrimonio universal. Todos tenemos motivos de dolor y de sufrimiento, ¿no?, físicos, intelectuales, psíquicos, espirituales, ¿no? Tenemos heridas de la vida, ¿no?, traumas abiertos en nuestro pasado, en nuestra infancia, cosas que nos hicieron o nos dejaron de hacer y que están ahí, forman parte de nosotros, ¿no? No podemos sacarlas, ¿no? No podemos alejarnos de ellas ni prescindir de ellas, ¿no? Incluso de nuestras circunstancias, ¿no? Recuerdo, ¿no?, este testimonio tan hermoso de Santa Josefina Bakhita, ¿no?, esta negrita que era esclava en África, ¿no?, que pasó de un dueño a otro, ¿no?, de un propietario a otro, ¿no?, y ella después llega a Italia, se convertida a la fe católica, acaba siendo religiosa, vamos. Y por medio de uno de los últimos patrones que tenía, que era católico, conoce a Jesucristo, ¿no? Ella llega a dar gracias por la esclavitud, ¿no? Es algo que nosotros no nos cuesta, ¿no?, entender y sobre todo vivir, ¿no? Cómo esas experiencias de dolor, de sufrimiento, vividas en Dios, son puentes, autopistas que nos llevan rápidamente hacia Él, ¿no? También tienen esa propiedad, ¿no?, es una espada de doble filo, ¿no? Nos pueden acercar muy rápido hacia Dios, pero si no aceptamos, si no sufrimos con Cristo, podemos rechazarle, renegar de Él, huir, ¿no?, huir de Él, ¿no? Hay heridas que vienen con la vida, ¿no?, heridas que nosotros mismos nos hemos hecho, ¿no?, con nuestras malas decisiones, con nuestra torpeza, fruto de nuestros pecados, ¿no? Esas mismas llagas tenemos que asumirlas dentro de nuestra pobreza, ¿no?, y pedirle al Señor que las glorifique, que las redima, ¿no? Pensemos que el Señor, si permite que caigamos en el pecado y no nos aniquila en ese momento, es porque de ese pecado incluso el Señor quiere sacar bien, ¿no? Esa frase tan bonita del santo cura de Ars, ¿no?
No todos los santos comenzaron bien. Esforcémonos nosotros. No todos los santos comenzaron bien, pero todos terminaron bien. Esforcémonos nosotros en terminar bien. Grandes pecadores que incluso a través de ese fango del pecado les vino la gracia, ¿no?, para convertirse, ¿no?, y ser grandes santos, ¿no? San Agustín, la Madalena, la misma traición de Pedro, ¿no? Ejemplos hay muchísimos, ¿no? Bien. Y heridas que el Señor permite, ¿no?, como al pobre de Job, ¿no? Porque el Señor prueba a sus hijos con el sufrimiento, nos dice la carta a los hebreos. El Señor a veces permite heridas, llagas en nuestra vida para purificarnos, para probarnos, para hacernos crecer, ¿no?, en la santidad. Y hemos de tener también esa aceptación, ¿no? La misma enfermedad cuando viene, ¿no?, la misma incomprensión, a veces el rechazo, todo ello vivido en el Señor, purificado en el Señor, transformado en el Señor, se convierte en motivo de glorificación. Estas llagas que el Señor permite en nuestra vida, que nos tocan, que vienen con ella, están llamadas a la resurrección, a convertirse también en palma de nuestra victoria. ¿Qué hacer, por tanto, con nuestras heridas? Podemos huir, podemos querer evitarlas, queremos poder negarlas, pero para que estas heridas se conviertan en llagas gloriosas, hemos de conocerlas, hemos de asumirlas desde la fe, hemos de ofrendárselas al Señor. Y Él, como buen samaritano, vendrá a curar las heridas de sus siervos.